Shalom Alejem, Misahim, Beahayot. La paz sea con ustedes, hermanos y hermanas, y que sea nuestro Abacados, nuestro Padre Santo en este tiempo, hablando a nuestros corazones, que sea Él golpeando como martillo a la roca, esa dureza que aún hay en cada uno de nosotros, y que así pueda Él, ese polvo, amasarlo nuevamente y hacer de nosotros una nueva vasija en aquellas áreas que va a tratar en el día de hoy, que va a golpear como martillo a la roca. Padre ha sido bueno con nosotros, aquí estamos porque así Él lo ha querido, no por méritos nuestros y no por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach en el madero, y nos da esa oportunidad cada día de poder estar en esta hora buscando la estatura del varón perfecto, haciendo ulas del vape, ese varón perfecto que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, lo que necesitamos que quede morando en esas áreas que trate el Padre en cada uno de nosotros, que es al mismo tiempo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo que necesitamos que comience a morar en esas áreas que hoy están en esclavitud, que hoy están en oscuridad, para que haya libertad, para que haya or, para que haya luz, para desarraigar las tinieblas que puedan haber en cada una de ellas. Entonces que sea nuestro Padre hablando en este tiempo, tanto a nosotros como a aquellos que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, que nuestro Abba igualmente los pueda envolver en su Gadol Ahavá, en su gran amor, que les permita hacer Teshuvá, arrepentirse igual que nosotros. Hoy los saludamos muy afectuosamente a cada uno de ellos, esperando que nuestro Abba, nuestro Padre, haga la obra igualmente en cada uno de ellos, como en cada uno de los que ha traído para este mensaje, comenzando por el siervo que va a llevar la palabra en el día de hoy. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, vamos a pedirle para que sea Él, para que sea su Rúa, su Espíritu en esta hora, que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este nuevo Yom, por este nuevo día que hoy nos has dado de estar delante de ti, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido. Y tú así lo has querido para que nosotros te obedezcamos a ti, para que nos volvamos a ti, porque reconocemos que en muchas áreas nos hemos apartado, no hemos escuchado tu voz, bendito Padre. Hemos sido rebeldes, pero tú nos dices que debemos volver a ti, que debemos dejar que tú hagas ese proceso en nosotros, bendito Padre, porque tú eres ese alfarero, bendito Padre, y nosotros somos como ese barro, bendito Padre. Y nosotros debemos dejar que tú formes esa vasija, bendito Padre, para que retenga ese aceite, bendito Padre, para que retenga tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, bendito Padre, porque cuando nosotros empezamos a esforzarnos, tu Ruach HaKodesh va a morar en nosotros, porque tu palabra dice que nosotros somos templo tuyo, bendito Padre, que cuando obedezcamos el Ruach HaKodesh va a venir y va a morar en nosotros, bendito Padre. Pero para eso debemos purificar este Mishkan, este templo, porque reconocemos que hay contaminación aún, bendito Padre, que debemos seguir purificándonos, debemos seguir en ese proceso hasta alcanzar la perfección, bendito Padre. Y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en acción de toda, en acción de gracias, en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amén y amén. El tema que el Padre trae en el día de hoy es tocar. ¿Qué es tocar? Y tiene que ver con el tener contacto con alguien o con algo, ¿no? Y ese algo puede tener cosas, puede tener a alguien, cada objeto, y eso nos va a hablar el Padre, porque hay diferentes tocares, digámoslo de esa manera, ¿no? Hay tocar una flauta, hay tocar el arpa, hay tocar el shofar, que tiene que ver con otra palabra. La que el Padre quiere hablar en el día de hoy es lo que es tener contacto. Vamos a ver a qué se refiere todo esto. Entonces vamos a ir al hebreo y vamos a ir al H5060, y ahí va a comenzar a decirnos el significado. Y dice así en el H5060, Nagá. Ustedes ven la N correa ahí, pero es Nagá, pero Agá también es una raíz que proviene ahí, que es la misma cuando
la mujer del flujo de sangre toca el borde del manto, se usa esta palabra agá. En el Mateo, en el escrito en hebreo, ¿no? Recordemos que del Brit Hadashah, el pacto renovado, se dice que encontraron al libro de Mateo que está en hebreo, o sea, el original. Entonces ahí es utilizar esta palabra, que ahora vamos a tocar un poquito sobre todo esto. Entonces encontramos que significa raíz primaria, propiamente tocar, poner la mano encima, oiga, como algo así como imposición de mano, ¿no? Ya nos está hablando aquí el Padre. Con cualquier propósito, eufemismo, acostarse con mujer, o sea que ya tiene que ver con una intimidad. Este tocar tiene que ver con una intimidad y por eso de ahí procede vayigás. Y vayigás es precisamente eso. Entonces dice alcanzar, figurativamente llegar, adquirir. Cuando se toca, o sea que se adquiere algo. De este tocar es que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces dice violentamente, golpear, castigar, derrotar, destruir. Pero también por el otro lado, ¿no? En este caso, castigar, pero de otra manera también podemos recibir verajá, bendición, por medio del tocar, que ahora lo vamos a ver. Dice, acercar, acontecer, azotar, cercano, derribar, destruir, echarse con, herir, juntar, llegarse a, penetrar, subir, suceder, tocar. Entonces tiene que ver con algo que pasa en el momento que se toca a alguien o algo, y eso nos va a hablar el Padre en el día de hoy. Entonces somos muy simples y creemos que tocar y tocó y ya. O vamos a ver cosas que dicen en el Brit Milá, en el primer pacto, y entonces creemos que eso ya pasó. Y resulta que eso sigue funcionando de esa manera. Ese tocar siempre va a ser igual. Y de eso nos quiere hablar el Padre en el día de hoy, para que entendamos muchas cosas. Cuando entendemos el significado de esta palabra tocar, cuando se usa en las Escrituras, vamos a entender que tiene que ver algo con adquirir de otra persona o de algún objeto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? O tener intimidad con alguien, es hacer vayigá, es hacerme uno con alguien. Tiene que ver con eso, el tocar, o sea que en el tocar se puede producir esto. El hacerme uno con otra persona. Cuando yo toco a otra persona, ahí es donde tenemos que entrar. Y esta raíz, y viene de en H5061, que procede de esa misma, dice negar, y vea que vienen las mismas letras. Entonces dice de H5060. Entonces dice golpe, figurativamente que se descarga. También mancha. Por el tocar se puede adquirir mancha, o sea, por el tocar se puede adquirir pecado, porque mancha es pecado, o carga, que es lo mismo, y son espíritus inmundos. Persona o vestido leproso, porque por medio del tocar nos vamos a contagiar. Entonces, por medio del tocar puede venir azote. Puede venir, digo yo, puede venir, porque ahora el Padre nos va a hablar de qué manera cuando tocamos a alguien no somos contaminados, o no nos hacemos uno, o no acarreamos consecuencias, o no viene mancha sobre nosotros. Entonces también dice azote, herida, herir, llaga, llagar, mancha, ofensa, plaga, plagada. O sea que partamos ahora, sí vamos a entrar en las lecturas. Ya dimos el preámbulo y aquí está la esencia de la palabra tocar, y vamos a entrar en algunos versos, porque hay muchos, vamos a entrar en algunos versos donde se usa esta palabra tocar. Entonces vamos a ir a ver Génesis capítulo 3, verso 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Recuerde cuando a Satán le dice, con que él dijo que no podían, ¿no? Entonces la mujer le dice eso, y ahí está la palabra. Entonces dice, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahí está la palabra magá. Para que no muráis. Ah, venga, por tocar ese árbol iba a morir. ¿Y qué es morir? Pues que entra el espíritu de muerte dentro de una persona y lo lleva a la sepultura, o lo lleva a alejarse de Elohim, porque muerte también es alejarse de Elohim, morir en el mundo espiritual. O sea que el tocar trae eso, y ya comenzó el Padre a hablar aquí. Cuando se toca algo, vamos a ver cuando se toca qué. Cuando se toca qué, vamos a ir a Shemot, Éxodo,
capítulo 19, verso 12. ¿Y por qué llega a muerte, no? Se supone que aquí, en el momento que desobedezca y toca, ahí hay pecado, y por ese pecado es que entra muerte, por medio del tocar. Porque cuando vamos a la presencia del Padre, igualmente, si estamos en pecado, también puede ocurrir lo mismo. Vamos a ir a Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Recordemos en los tiempos de Moshe, cuando le dice el Padre a Moshe que no permita que el pueblo vaya a ir allá. Entonces cuando sube Moshe al monte, entonces le dice que no puede tocar. ¿A causa de qué? Va a venir este toque y van a quedar fulminados a causa del pecado. A causa del pecado ocurre esto, pero también a veces toco el pecado. Y ese pecado es introducido en mí. Eso es lo que nos está hablando hasta el momento, el significado de la palabra tocar. Vamos a ir a Shemot, Éxodo, capítulo 29, verso 37. Vea lo que dice. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. O sea que por el otro lado también puede ocurrir lo mismo. Pero es una persona que está en el proceso de obediencia. Porque si no, le pasaría también lo mismo que pasó con Adonai. O sea que el tocar produce para ambos lados. O produce muerte o produce vida. Y eso es lo que realmente representa en el día de hoy cuando yo me acerco a Elohim. Cuando yo tengo batigás, cuando yo me hago uno con Él, cuando tengo intimidad con Él por medio de la obediencia, entonces va a ocurrir esto, porque este es sombra y figura de lo que vimos hoy en el mundo Rujot o en la dimensión espiritual. O sea que para ambos lados funciona, y esto no ha parado, esto sigue. Hoy lo vemos de una manera espiritual. Vamos a ir a Vayikra, al Levítico, capítulo 5, verso 2, mira lo que dice. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o sea cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Está hablando de los animales inmundos y está hablando de cadáver, y recordemos que estas son de las Torató que hay, no de las leyes que había desde allá, que es la Torá, que eso no ha pasado como algunos creen, que ya la Torá no, eso sigue funcionando. Entonces dice que la persona que toque estos animales inmundos, un animal inmundo es porque tiene espíritu inmundo. Recordemos que en nosotros el Padre, o en Adán, sopló aliento de vida y fue un ser viviente, y sopló rúa, sopló la parte espiritual de Adán y comenzó a ser un ser viviente, el cual le metieron rúa para que obedeciera la palabra, pero la desobediencia llegó porque entró otro espíritu inmundo, y esa es la contaminación, ese es el tocar. Cuando Hasatán se arrima a la mujer, y ella no es porque lo toque, es por la cercanía, es porque hace vayigás, porque se hace uno con la serpiente, se hizo una, con la serpiente, entonces entró un espíritu inmundo en ella y después ella le dio a Adán. Y eso es el tocar por la cercanía. Y sexualmente eso pasa cuando sexualmente nos tocamos, se supone, ¿no? Y se juntan las almas. Cuando hay sexo se juntan las almas y por eso nos hacemos uno, porque se pasa lo mío para la otra. Lo malo mío se le pasa a mi pareja, y lo de mi pareja, lo malo de ella me lo pasa a mí, por este término tocar, que es nagá o negá, que viene igualmente, de allí viene vayigás, que es hacerse uno, tener intimidad, acostarse con mujer, que es lo mismo que significa esto. Leamos el 5.3, Vayikra, Levítico 5.3. O si tocara inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver,
Si después llegare a saberlo, será culpable. O sea que hay una inmundicia, puede haber una inmundicia en un hombre. Cierto que ahora vamos a ver los casos, o en una mujer. Y si se toca, se va a contaminar. Vamos a ir a Vallicra y vamos a entrar en unos ejemplos. Y vamos avanzando hasta que lleguemos al Brija de Achá, porque esto sigue funcionando todavía. El tocar sigue funcionando. Cuando hago Valligás con el oír, soy edificado. Cuando hago Valligás con el enemigo, por el contrario, soy destruido. Y cuando hablo de ser destruido, no es que desaparezca, sino que entra la maldad en mí y me alejan del oír. Vamos a ir a Vallicra, Levítico capítulo 7, verso 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yohibahei, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Había pecado en aquellos días del monte que leímos ahora. Al ir a tocar los límites, al ir a tocar los montes, iban a morir. Y lo mismo aquí. Y comiere la carne del sacrificio de Shalom, del Shelomí. ¿Sí? Shelomí, que es ofrenda de paz. El Corbán. Entonces, si comía en pecado, eso es lo mismo. Tocaba en pecado el borde del manto o los límites, tocaba el borde del monte, sí, o los límites del monte, que era lo que decía ahora, iban a morir aquellos hombres porque andaban en pecado. Lo mismo está pasando aquí. Cuando estando en pecado me acerco a algo sagrado a Elohim, entonces pues yo no quedo fulminado hoy en día, pero sí muero, y morir es apartarme de él, o sea, me aleja de él. Porque es pecado acercarme en esas condiciones y tocar, hacer valligás, querer hacer valligás con Elohim en pecado. Yo me voy a alejar de él. Pero a veces creemos que sí nos estamos acercando a él y estamos en pecado buscando la intimidad, y resulta que él, por el contrario, cuando yo estoy en pecado, él se aleja. Por eso las oraciones del pecador no son escuchadas. Necesitamos vivir en Kedushá para que sean escuchadas, para poder tener intimidad, para que haya una respuesta de parte de Elohim. Vamos a ir a Vallicra, Levítico capítulo 11, que entramos con lo de los alimentos, que tiene que ver con esto. Capítulo 11, versos 7 y 8 del capítulo 11 de Vallicra, de Levítico. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. ¿Y por qué no puedo tocar el cuerpo muerto? Porque me contamino, porque va a venir afrenta, porque va a venir mancha, y la mancha realmente son los espíritus inmundos. O sea que, ¿qué es lo que pasa cuando hay un muerto, aún el ser humano? Van a estar polulando esos espíritus inmundos que habitaban ahí. Y en el momento que se toca es la posibilidad de ser contaminado. Hoy tenemos una ventaja, que yo tengo a Mashiach, no voy a ser contaminado. En aquellos días sí, estaban expuestos a todas estas contaminaciones. Hoy sí tengo a Mashiach, no va a ser contaminado, pero hay áreas que no lo tengo. Y entonces es mejor no ir a tocar un cuerpo humano, porque también nos habla del cuerpo humano, o tocar el cuerpo de un animal inmundo, porque me voy a contaminar. Al no tener a Mashiach en ciertas áreas, me van a entrar otricos que tiene el cerdo y que están polulando por ahí. Entonces tiene legalidad el enemigo y puede entrar. Porque el Padre por eso dice que no toque. En el momento que yo toco, estoy quebrantando la Torá, estoy quebrantando la ley, estoy pecando. Entonces ahí hay legalidad, el enemigo puede meter algo en mí. ¿Qué cosa? No, pues eso sí no lo sé. Todo depende de cómo estamos nosotros. Vamos a ir a Vallicra, Levítico capítulo 12, versos del 2 al 4. Debíamos de leer ahí en este mismo Vallicra 11, leamos el verso 26. En Levítico capítulo 11 vamos a leer el verso 26, que tiene que ver con esto. ¿Qué dice mi ama? Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Listo. Inmundo
¿Por qué son inmundos? ¿Hay algo inmundo o alguien inmundo? A causa de los espíritus inmundos. O sea que es poseer espíritus inmundos que están ahí gobernando, sea por dentro o sea por fuera. Eso es lo que pasó. El hombre fue creado recto, pero él buscó sus perversiones, se hizo inmundo. El hombre no fue creado inmundo, fue creado recto. Pero hay animales que sí fueron creados inmundos para desempeñar un rol. Y ahí de eso es que nos está hablando. Porque el cerdo, para comer todo lo que come, tiene que tener espíritus inmundos. El gallinazo igualmente. Y todos aquellos animales que son limpiadores, tiene que haber espíritus inmundos para poder que ellos hagan esas labores. Entonces, en el momento que tocan los cuerpos de ellos, de los animales muertos, porque cuando tienen que ser muertos, porque, o sea que yo puedo tocar un cerdo vivo, sí, pero un cerdo muerto no. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos están polulando, ya salieron de ese cuerpo y están viendo dónde se meten. Y si yo voy, quebranto la palabra y toco el animal muerto, entonces estoy quebrantando la ley, y ese quebrantar de la ley da legalidad a los espíritus inmundos, entonces van a poder entrar en mí. Sencillito. No profundicemos más, dejémoslo hasta ahí, porque esto tiene mucha profundidad, muchas cosas. Vamos a ir a Vallicra, Levítico, capítulo 12, ahora sí vamos a leer los versos 2 y 4, del 2 al 4, perdón. Habla a los hijos de Israel y dile: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. O sea que una mujer cuando concibe queda inmunda, y si queda inmunda es porque hay espíritus inmundos operando. Salió vida, quedó en muerte. Hay espíritus inmundos ahí, o sea que algo pasa con la mujer en el momento que está en este periodo, después de haber concebido. Y es por eso que en muchas ocasiones a la mujer en Israel no dejan arrimar a la mujer cuando tiene el periodo o cuando ha concebido a los sembrados, porque esos espíritus inmundos están operando. Listo, ¿no? Sigamos, porque la idea no es esta. Lo que estamos tratando no es por este lado, sino en cuanto a tocar. Entonces vamos a leer el verso 4, porque íbamos de 2 al 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. O sea que va a estar inmunda, y el que la toque, porque recordemos que cuando yo toco algo inmundo, entonces me puedo contaminar. Entonces dice 33 días purificándose de su sangre, porque en la sangre quedó muerta. Recordemos que salió vida y queda purificando de su sangre, está sacando toda esa sangre, porque en la sangre está la vida, pero en la sangre también está la muerte. Cuando no desempeña su rol, cuando se coagula la sangre. Entonces, en el momento que se toca, vamos a ver si es verdad. Aquí no lo dice todavía, pero resulta que esto es como un periodo menstrual, porque está arrojando sangre, se está purificando de su sangre, dice la palabra. Pero en el periodo igualmente ocurre, que ahora lo leemos. Ahora vamos a ir llegando a todas estas cosas, vamos a ir al capítulo 15 de este mismo Vallicra Levítico, vamos a leer los versos del 2 al 5. Hablad a los hijos de Israel y decidle: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será inmundicia en su flujo. Léalo otra vez, que ese terreno, léalo bien. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Listo, o sea que cuando arroja flujo de semen, o sea, cuando se desarrolla una persona, cuando tiene el coito, cuando se masturba, o cuando después de que se desarrolle, que arroje pues el semen, ahí va a quedar inmundo, porque recordemos que arroja vida y queda en muerte, lo mismo que la mujer cuando arroja la criatura, arroja vida y queda en muerte. Va a quedar inmundo también el hombre, en este caso. Sigamos leyendo porque vamos hasta el 5, que ahí nos va a hablar de esto. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será.
Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Ah, o sea, que el que toque esa inmundicia, no necesariamente tiene que tocar pues el semen que haya quedado en la cama, no, ya automáticamente la cama quedó contaminada y si yo toco esa cama quedo inmundo, ¿cierto? Pero hoy en el Brit Hadashah recordemos que si tengo a Mashiach, yo no me voy a contaminar. Debo entender esa parte. Había un ritual. Aquí hay un ritual que se tiene que hacer, que tenía que lavar los vestidos y bañarse él y quedaría inmundo hasta la noche. Pero este ritual, recordemos que todo lo que tiene que ver con rituales se cumplen en Mashiach. O sea que en Mashiach yo me limpio de esta contaminación. Pero hay contaminación. Y si no tengo a Mashiach, sigue funcionando común y corriente esto que estamos leyendo. Eso sigue. El tocar es delicado. El tocar a alguien, acercarme a alguien. Hay películas que tienen que ver con esto. Hay una de Denzel Washington que habla de esta parte, ¿no? Que pasan y se tocan y el demonio se pasa para la otra persona. Esto es lo que está hablando aquí. Hay otra que la otra criatura, creo que es por Netflix, que es una bestia de otro planeta y al juntarse con los seres humanos se une con ellos y se lo va absorbiendo. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Por el tocar a una persona, por eso vemos costumbres en los judíos, lógico que estos son ortodoxos, que no le dan la mano a un goy, a un gentil, que no le dan la mano a cualquiera, porque esto puede ocurrir. Y como ellos no tienen a Mashiach, entonces no tienen esa defensa. Recordemos que cuando yo tengo a Mashiach en un área y viene el espíritu inmundo, apenas lo ve ahí, él se devuelve. Pero si yo no lo tengo, esta es una causal para adquirir espíritu inmundo. Hay áreas en las cuales no tenemos a Mashiach y por ahí nos entra esto. Estas cosas entran. Cuando es por el lado del sexo, automáticamente pasan a mí porque yo me hago uno, porque hay una ley que dice eso, que yo me hago uno con la mujer con la cual me acueste, con la cual tenga intimidad, y con la esposa por cercanía, o sea que yo puedo estar con mi esposa y no tener relaciones íntimas por la cercanía, también se pasan, que es lo que tenemos que estar, que es lo que estamos leyendo en el día de hoy. Vamos a ir al 15:11 de Vayikra de Levítico. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. O sea que queda inmundo hasta la noche, pero tiene que cumplir con este ritual, porque si no va a seguir inmundo. Y todo aquel a quien tocara el que tiene flujo, cuando una persona tiene relaciones íntimas y sale y toca a alguien, esa persona no tiene a Mashiach, ocurre esto. Se pasan y este va y toca a otro y pasa como en la película de Denzel Washington, que no recuerdo su nombre en este momento. No recuerdo su nombre. Y tiene que ver con eso. Ahí lo expresan. Vamos a ir al 15:19 del Levítico de Vayikra. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Es por eso que son prohibidas las relaciones íntimas cuando la mujer está en su periodo menstrual, porque está inmunda, y yo me estoy haciendo valligas con un inmundo. Ahí es donde, ahí sí no les puedo decir que tienen a Mashiach, porque está el flujo de sangre de por medio. Y escrito está en la Torá que no puedo tener relaciones íntimas con una mujer cuando está en este periodo, que hasta que no se purifique. Que ya tiene que ver con una ley que dice que no puedo estar con ella íntimamente. Listo, vamos a irnos a los profetas, por allá a ver qué nos dice. Vamos a ir a Ageo, capítulo 2, verso 13. Mira lo que nos dice. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta,
será inmunda? Y respondieron los Kohanim y dijeron, inmunda será. Ah, bueno, entonces ya estamos en los profetas y sigue el cuento de que si toca, será inmundo, si toca algo inmundo, dice aquí, ¿no? Entonces dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmundo? Le pregunta a los Kohanim. Y respondieron los Kohanim, los sacerdotes, y dijeron, inmunda será, porque está escrito en la Torá, o sea que a los profetas pasó. Y ahora nos dicen, ya no estamos en la ley, sino en la gracia, o sea que ya no estamos en la Torá, sino en la gracia, o sea que esto ya no, según a muchos, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ir a Job, capítulo 5, vamos a leer el verso 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Ah, venga, el mal no me va a tocar. En 6 tribulaciones te librarás, 6 días trabajarás, 6 días obedecerás, y el 7º será Shabbat. Cuando en el Shabbat hay purificación, hay muerte de la carne. Cuando hay muerte de la carne, el mal no me puede tocar. ¿Qué quiere decir que el mal no me puede tocar? Pues que el mal no puede entrar en mí. Porque recordemos que cuando hay toque, cuando se toca, se pasan cosas. Entonces el mal viene a pasarme sus cosas. El mal está en las personas, el mal está en los animales, el mal está en muchas cosas, en las cosas aún que están contaminadas. Entonces ese mal no me va a tocar, y ese tocar tiene que ver con entrar mancha. Entonces, cuando yo estoy en esto, en 6 tribulaciones, 6 días trabajará. Ahora sí está dando cuenta de esos 6 días que representan la obediencia. Y cuando yo entro en Shabbat, entro en reposo. Cuando Mashiach está en mí, el mal no me puede tocar. Porque el Shabbat, el día de reposo, representa, es perfección, es Kedushá, porque el 7 es eso. Y en el Shabbat hay muerte de la carne. Y cuando hay muerte en la carne, yo entro en reposo. Eso es que está hablando ahí. Entonces el mal no me tocará. El tocar, que tiene que ver, usted va al hebreo, al estrón, y va a encontrar que ahí ese tocar es la misma nagá, que es todo el significado que nosotros dimos ahora. Ahora sí vamos para el Brit Hadashah a ver si esto no ocurre, porque el Padre, por medio del Sheliach Shaul en la carta que le manda a Timoteo, le habla de eso. Vamos a ir a Timoteo a leer 1 Timoteo capítulo 5 verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ah, de eso es que está hablando. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No toque con ligereza a ninguno. A veces creemos que imponer manos es porque yo la ponga en la cabeza. No necesariamente. El solo hecho de tocar a una persona que esté inmunda, yo corro el peligro de estar contaminado. Por eso el Padre nos dice que nos apartemos de ellos, que salgamos del medio de Babel. Porque puede pasar de aquí para allá o de allá para acá, que yo toque a una persona inmunda y me pase espíritus inmundos en las áreas donde yo no tengo a Mashiach. O viceversa, en las áreas donde yo no tengo a Mashiach, al tocar a otra persona, al imponerle la mano, pues le paso lo mío a la otra persona. Entonces viene la persona que yo ore por ella y le pongo mano y resulta que lo mando más enfermo. Porque le paso los míos también. De eso es que está hablando ahí, porque en el toque ocurre eso. En ese nagá o ese vayigás que habla la palabra. El tocar representa eso, cuando yo me hago uno con otra persona. En el mundo espiritual ese es el tocar. Cuando viene otra persona con su inmundicia, que es palabra torcida, y me viene y me da esa palabra y yo recibo esa palabra por estar débil, por no tener a Mashiach, porque cuando tengo a Mashiach le digo, eso no es así. Escrito está tal, le digo lo que realmente es la verdad. Eso es lo que representa. También lo podemos ver en Mateo capítulo 9 verso 21, que es cuando habla del borde del manto. Ahí también esa palabra que se usó ahí para tocar es la palabra agá, que viene de ahí mismo, de nagá, ¿no? Vamos a ver qué dice. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva.
O sea que cuando tocara el manto iba a ser salva, y ese manto representa, porque es donde ella va a tocar, es el borde del manto, y el borde representa los sitios, y los sitios representan los misbos, los mandatos. Cuando ella toque los mandatos, cuando los mandatos entren en ella, cuando ella crea, en ese momento va a ser salva, o sea que la salvación va a entrar, o sea que lo bueno también pasa, pero de esta manera, y debemos entender eso, que así como viene la mentira a través de un hombre, también la verdad puede venir a través de un hombre. Entonces muchas veces lo que está representando esto es eso, cuando yo hago valligas con los mandatos, cuando los mandatos entran en mí, entonces yo voy a ser salvo. Quedamos de leerlo ahí mismo en Mateo capítulo 14, versos 35 y 36. Nos habla de algo parecido a esto. Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva, decía ella. Ella sabía que era lo que podía pasar ahí. Como debíamos de nosotros saber cuando vamos y tocamos un inmundo y no tenemos a Machía. Porque lo que debe ocurrir es que yo tenga Machía para cuando vaya y lo toque ocurre lo que pasó con esta mujer. Pero esa persona tiene que creer. Esta mujer creía porque decía, si tocare solamente su manto, ya había el creer en ella. Faltaba el hacerse uno. Y yo me hago uno por medio de la obediencia. Eso es lo que representa esto. ¿Qué dice Matillahu? Capítulo 14, 35 y 36. Creo que habla lo mismo. ¿Qué dice? Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Acá dice, seré salva. ¿Por cuándo soy yo salvo? Cuando entra él, y cuando él entra trae sanidad y trae salvación. Eso es que está hablando el Padre, el tocar. Pero nosotros somos muy ligeros y creemos que este tocar es así nomás. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. Por eso el Padre nos dice, no os unáis en yugo desigual, porque usted va a estar tocando un inmundo todo el tiempo, o una inmunda. Y todos tenemos pecado, pero el problema es que tanto estamos tocando de pecado. De eso es que se trata esto. ¿Qué tanto nos estamos contaminando? ¿Qué tanto está entrando en nosotros? ¿En qué tanto estamos haciendo valligas? Nos estamos haciendo uno con la otra persona. Y así como con nuestra pareja, igualmente con el prójimo, o el prójimo no, porque el prójimo realmente son los hijos de Israel. Los hijos de Elohim deben ser nuestro prójimo. Pero ahí también hay contaminación porque no estamos, todos tenemos pecado aún y pecado de mancha. Y esa mancha es la que puede pasar por medio del tocar, por medio del hacer valligar, de hacerme uno con otra persona, de creerle lo que me dice. Debemos crecer para que esto no ocurra, pero ese crecer viene es por obedecer. Entonces todo el mundo cree que crecer es cuando comienzo a leer y a orar y escudriño. No, si no obedece no hay crecer, porque Él no va a entrar en mí. El crecer es cuando Él entra en mí. Yo recibo el Ruach HaKodesh por obediencia o por fe, que la fe es fidelidad y fidelidad es obediencia. O sea que fe es obediencia. Automáticamente el creer trae obediencia, porque la fe es obediencia, el creer es obediencia. Ese era el corto mensaje que traía el Padre en el día de hoy. Entonces vamos a darle toda Rabá para que esta palabra pueda convencernos hoy de pecado, de juicio y de justicia, y podamos lograr ese nagá, ¿no? Ese tocar, el tener intimidad con Él y que nos pueda purificar, que nos pueda limpiar a medida que vamos creyendo, obedeciendo. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, bendito Padre, por este mensaje que has traído en el día de hoy. Aquí estamos delante de ti, dándote honra, exaltación, dándote la kabod a ti, reconociendo que eres tú el único que merece todas estas cosas, bendito Padre. Que este tocar realmente pueda ocurrir, pero contigo, bendito Rey, que podamos ser dejar contigo, uno contigo, hacernos uno contigo, hacer valligas contigo, bendito Rey, tener esa intimidad contigo, en la cual tú penetras en nosotros, entras en nosotros, trayendo libertad, trayendo salvación, trayendo sanidad,
trayendo autoridad para cuando las tinieblas vengan a nosotros tengan que salir huyendo, bendito Rey. Aquí están nuestras vidas delante de ti, ponemos nuestros corazones en tus manos, bendito Rey, para que los purifiques cada día más, para que desarraiguen la mancha que hemos adquirido quizás por tocar lo inmundo, bendito Rey. Necesitamos de ti, solo no podemos, sin tu presencia en nuestra vida somos nada, somos vulnerables. Y este nagá se puede dar en cada uno de nosotros en esas condiciones, bendito Rey. Ayúdanos, Abacados, límpianos cada día, que cada día pueda venir tu palabra, que es nuestro Adón Yahshua, Jesús, el que necesitamos que se entrone, el que necesitamos tocar el borde de su manto, tocar esos misbot que provienen de él, esos mandatos que son el mismo, bendito Rey, que cuando entran en nosotros nos dan esa autoridad ante las tinieblas, ante lo inmundo, para que no ocurra ese valligás, esa intimidad con lo inmundo, bendito Rey, trayendo mancha, sino que por el contrario, cada día puede haber más or en cada uno de nosotros cuando hagamos valligás contigo, bendito Rey, cuando tengamos esa intimidad contigo, cuando nos hagamos uno contigo en las diferentes áreas donde traes tú la palabra para que ello ocurra, bendito Rey. Toda raba te damos, todo esto lo ponemos delante de ti y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en acción de toda, en acción de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, emet, aleluya, salón ubrajo, mis pajas.